Este es el Devocional Diario, un espacio para ayudarte a dirigir cada día con esperanza y fe. Descubre la voz de Dios en la palabra de hoy. Bienvenidos. Estaba leyendo Éxodo 15 y reflexionando sobre ello. Éxodo 15 nos habla acerca de cuando Moisés levantó ese cántico al Señor en alabanza por lo que Dios había hecho, ¿sí? Cuando se hundieron los carros de Faraón y sus ejércitos. Y esto lo estamos llevando al punto de reconocer el atributo de Dios para hoy, que es su justicia. Dios es justo. Haga lo que haga el hombre, Dios lo juzgará. Dice la palabra del Señor que Dios nos juzgará por nuestros actos y por nuestras obras. Pero también quiero presentar, hoy voy a leer Romanos capítulo 2, verso 1 al 8. Dice así la palabra del Señor: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Pero tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto: oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Este pasaje de hoy, nos recuerda, como estaba mencionando al principio, nos recuerda el atributo que estamos exaltando y reconociendo hoy de Dios, que es su justicia. Dios es justo. Así que hoy vamos a meditar acerca de la justicia de Dios. Cualquiera de las obras del hombre serán juzgadas por Dios, el único juez justo. Podríamos pensar en que en este mundo hay justicia y que los hombres juzgan los hechos malos de los criminales, por ejemplo. Pero la verdad es que no. La verdad es que la justicia de los hombres no se compara con la justicia de Dios. Porque la justicia de los hombres está puesta sobre una justicia subjetiva, está puesta sobre unos valores subjetivos, y hay cosas que para el hombre parecen bien o parecen mal. Pero ¿quién puede guiar o determinar realmente qué es lo justo, qué es lo moral, qué es lo inmoral, qué es lo correcto? ¿Quién lo puede determinar? El hombre no puede ser juez y verdugo de sí mismo, ¿verdad? El único que puede determinar lo que es realmente justo, bueno o lo que no lo es Dios. Y esto es lo que queremos exaltar hoy. Dios es el único juez justo sobre todos nosotros, y por eso empieza el apóstol Pablo allí, al principio de este pasaje, a hablarnos que nosotros no tenemos excusa alguna delante de Dios. Sea lo que sea que nosotros hagamos, no tenemos excusa. El ser humano no tiene excusa delante de Dios. Porque básicamente este pasaje del capítulo 2 viene obviamente después del capítulo 1, pero donde el Señor ha hecho un gran desglose de lo que es la maldad del hombre. Pareciera que aquí pudiéramos respirar un poco leyendo ese pasaje, pero no, al contrario. Todavía la justicia de Dios sigue prevaleciendo. Aún al llegar al capítulo 3 de Romanos, encontramos la manera en la que el pecado ha contaminado al hombre. Pero sigue diciendo allí el pasaje: mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas según la verdad. No según la verdad de los hombres. Según la verdad de los hombres, muchos se excusan y dicen cosas. Pero si somos juzgados según la verdad de Dios, y es lo que tenemos que tener en cuenta, es lo que el hombre debe tener presente, que no será juzgado según sus propios argumentos, sino que será juzgado según la verdad de Dios. Así que pensamos, o el ser humano piensa, que va a poder salir excusado delante de Dios. No, no es así. Habla y menciona también que el ser humano menosprecia las riquezas de Dios. ¿Cuáles son las riquezas de Dios? Son su benignidad, su paciencia y su longanimidad. Esto habla y hace una referencia directa a lo que decía Moisés. Recordémoslo por un momento. Moisés decía que Dios es grande, compasivo, clemente y lento para la ira, pero grande en misericordia. Así que Pablo está aquí dirigiéndose directamente a ese pasaje. Nos recuerda que Dios es grande y misericordioso, que Dios tiene paciencia de nosotros, y que en medio de su paciencia, Él es ampliamente paciente para con nosotros. ¿Con qué fin? Dice allí: para que su benignidad nos guíe al arrepentimiento. Que Dios no juzgue a los hombres y no derrame fuego en esta época. No podemos pensar que es que Dios ya no juzga a los hombres. Todo lo contrario, Dios simplemente está esperando que todos caminemos hacia el arrepentimiento. Cuando veamos pasajes como estos, donde habla acerca de la justicia de Dios, recuerden que ese es el atributo de hoy.
Esto nos debe recordar que es solamente el tiempo del arrepentimiento. Mis amados, es el tiempo del arrepentimiento. Pero el hombre, dice allí, por la dureza de su corazón y su corazón no arrepentido, traerá sobre sí mismo el juicio de Dios. Traerá sobre sí mismo una situación muy lamentable para su vida, porque Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. No podemos pensar que la vida eterna la ganará el hombre conforme y de acuerdo a sus obras. Aquí lo está diciendo, pagará de acuerdo a sus obras. Pero la Biblia también enseña de principio a fin que las obras del hombre son malas por naturaleza. Si no es Dios el que nos motiva a nosotros y el que nos lleva a nosotros, y si no es su palabra la que nos guía y la que nos direcciona, entonces no son obras buenas. Dice allí, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Quién es el que buscó vida, gloria, honra e inmortalidad para nosotros? Fue Jesucristo. Él fue el que buscó y la halló para nosotros cuando todo estaba perdido, cuando todo estaba en la oscuridad. Dios halló esa vida gloriosa y honrosa para nosotros en la inmortalidad de Dios. Pero a los que no obedecen, ellos están condenados al lloro y al crujir de dientes. En Mateo dice el Señor, serán echados allí fuera. Bueno, es una situación muy lamentable para el ser humano. Y reflexionaba yo ayer acerca de los evangelios, especialmente Marcos. Marcos escribe con mucha premura. Marcos escribe con un afán de dar a conocer a Jesús, de quién es Él y de lo que Él había venido a hacer. Y es una huella que se replica en los demás evangelios. Podrían haber escrito, como dijo Juan, muchísimos libros acerca de Cristo y de lo que Él hizo. Pero ¿por qué solamente un libro de apenas unos cuantos capítulos? Porque hay premura para decirle al mundo que Cristo perdona sus pecados y quiere salvarlos. Debe haber premura también en nosotros. Debe haber y existir en nosotros ese afán de decirle al mundo, Dios es el juez justo que juzgará las acciones de los hombres. Y los que estén en Cristo hallarán vida eterna. Pero los que por su corazón duro rechazan las palabras del Evangelio, lo único que hallarán será el juicio justo para sus almas. Que el Señor nos ayude a asimilar estas palabras. Que el Señor nos ayude a comunicar su palabra y su evangelio, y a que reflexionemos esta mañana acerca de la justicia de Dios. Hemos resaltado otros atributos de Dios aquí, como su santidad, su grandeza y su majestad. Hoy reconocemos que Dios es justo. Vamos a terminar la última parte. Dice, Señor de gloria, sabemos que tú eres un Dios justo que sostiene a todas las personas justamente responsables por sus propios pecados, lo cual está acorde con tu naturaleza santa. No podemos condenar los pecados de los demás sin condenarnos a nosotros mismos, porque no estamos libres de pecado. Merecemos tu juicio, pero tú lo retienes. Porque eres rico en bondad, longanimidad, comprensión y paciencia, con el propósito de guiarnos al arrepentimiento. Tú misericordiosamente nos adviertes que aquellos que permanecen sin arrepentimiento atesoran ira para el día final, en el cual se revelará tu ira en plenitud. Sabemos que al final todos serán llevados ante el trono de juicio. El pasaje que acabamos de leer dice que aquellos que hacen el mal perecerán, y los que hacen el bien entrarán en la vida eterna. Confesamos que hemos actuado mal, y necesitamos tu gracia y perdón. Sin embargo, tu palabra también nos enseña de principio a fin que esa salvación no es una recompensa por hacer buenas obras. La vida eterna se concede a pecadores como nosotros, únicamente por medio de la gracia y de la fe. Además, sabemos y confesamos sin reservas que las obras buenas hechas por los creyentes son frutos de tu obra salvadora y no la causa de ella. Así que nuestra única petición al cielo se basa en la promesa de que Cristo es nuestra justicia. Su perfección convierte a los creyentes en un vestido impecable. También confesamos que no tenemos la capacidad de hacer algo realmente bueno o contribuir en algún mérito hacia nuestra salvación. Aunados completamente a nuestra bondad, no haríamos sino el mal. Incluso nuestras mejores obras son defectuosas debido a la imperfección de la carne y están contaminadas con motivaciones mezcladas. De esta forma entendemos y confesamos que aquellos de quienes este texto habla, que perseveran en hacer el bien y reciben la vida eterna por causa de la obra de Cristo, no como una recompensa de sus propias obras. Lo que es aparentemente bueno en cualquiera de nuestras acciones es el fruto de su gracia y fortalecimiento. Por lo tanto, nuestra esperanza no radica en ningún mérito propio o en nuestras buenas obras, sino que confiamos en Cristo como único medio de salvación. Por lo tanto, oramos humildemente, con el favor y con fervor para que nuestras vidas puedan reflejar su carácter, mostrar la gloria de su justicia y ser ejemplos vivientes de su bondad. Vístenos no solo de justicia, sino también de su sabiduría, de su virtud, de su santidad y de su humildad.
Confórmanos perfectamente a su imagen, según tu propósito eterno. No merecemos tal favor. Por el contrario, nuestra única súplica es como la del publicano quien oró: Dios, sé propicio a mi pecador. Y pedimos que cuando vayamos al juicio final podamos ser hallados en Cristo y por lo tanto en la compañía de aquel que, por su perseverancia en hacer lo bueno, buscó la gloria, el honor y la inmortalidad para nosotros. En palabras del apóstol Pablo, que seamos hallados en Cristo, no teniendo nuestra propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vivió, murió y resucitó para que tengamos vida en Él. Amén. Bien, mis amados hermanos, esta reflexión de hoy nos deja frente a una única situación de verdad en Dios. Es que debemos y podemos ser hallados en Cristo, y esto es lo que rogamos a Dios, en primer lugar. En segundo lugar, que todas nuestras obras vienen después de la obra de Jesucristo. Dios nos salvó y somos salvos solamente por el mérito de Cristo en la cruz del Calvario. Todo lo que nosotros podemos hacer después de la obra de Cristo es alabar su nombre, exaltar su grandeza, es que haya un agradecimiento profundo en nuestros corazones cada día. Y nos damos cita en esta hora, esta mañana, para exaltar el nombre del Señor, para ser agradecidos, para bendecir el nombre del Señor. Hoy podemos agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado, por todo lo que Él nos ha dado, por la familia que tenemos, los hijos que nos ha dado, la vida eterna que nos ha dado en Cristo, especialmente por habernos entregado a Jesucristo nuestro Señor. Reflexionábamos en días anteriores que Dios creó el mundo entero, pero el fin último del hombre es exaltar y glorificar el nombre de Dios. Bien, esta mañana no es diferente. Esta mañana glorificamos también a Dios. Sobre todas las cosas que nos ha dado, Dios nos dio a Jesucristo, su Hijo. ¿Qué les parece si oramos esta mañana? Señor, te ruego que allí donde estás tomes este momento para orar, ¿verdad? Y para exaltar el nombre del Señor. Padre eterno, Dios de misericordia y de verdad, gracias te queremos dar esta mañana, oh Dios, porque eres nuestro Señor. En primer lugar te damos gracias por Jesucristo nuestro Salvador, quien vivió en esta tierra, quien murió en la cruz del Calvario, pero que también resucitó al tercer día. Lo prometiste, Señor. Prometiste que ibas a resucitar al tercer día para darnos vida eterna. Prometiste, Señor, que nos unirías al Padre y lo hiciste. Y también prometiste que un día vendrías nuevamente y juzgarías a todos los hombres. Y también lo harás. Señor, hoy exaltamos que tú eres un Dios justo. Hoy exaltamos ese carácter justo en ti. ¿En dónde podemos hallar justicia? ¿En dónde podemos hallar verdadera justicia? ¿En dónde podemos hallar la verdad de las cosas? Sino solamente en ti. Tú eres el único rector de la verdad, el único rector de la justicia. Y solamente en ti, Señor, el hombre podrá ser hallado justo. Ayúdanos a tener un corazón que escucha tu palabra, que escucha tu Espíritu Santo, que atiende a la voz del Evangelio y que perseveramos en esta gloria bendita que nos has dado. Permítenos, Señor, reflejar la gloria de Cristo. Permítenos, Señor, buscar esa imagen de Cristo en nosotros. Forja en nosotros la imagen de tu Hijo Jesucristo para que podamos reflejar al mundo, Señor, tu grandeza y tu verdad. Señor, sigue llamando a muchos al arrepentimiento. Úsanos a nosotros para que podamos predicar el Evangelio. Abre puertas, Señor, allá afuera para predicar tu palabra, el Evangelio de la reconciliación. Llama a muchos al arrepentimiento. Sálvalos, Señor, por tu gloria y tu propósito eterno. Y que en tu iglesia, Señor, la gloria de Cristo prevalezca todos los días. Buscamos tu rostro, buscamos tu gloria, buscamos la exaltación de tu nombre, Señor. Y este es el fin último de nuestro ser, exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios poderoso. Padre, te alabamos y te exaltamos. Damos gracias esta mañana por la sanidad de Jacobo. Gracias, Señor, porque aunque sí estuvo un poco enfermo, Señor, su cuerpo adolecía. Tu misericordia y tu poder le levantan nuevamente y hoy está, Señor, sano. Gracias. Gracias damos también por nuestra hermana Ana, Señor, que fue intervenida ayer quirúrgicamente. Se encuentra bien en casa porque tú, Señor, la has guardado y la has protegido, la has sustentado. Así que, Señor, gracias por ello te damos. Y te damos gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor, en abrir nuestros ojos para ver la verdad y que la luz de Cristo ha alumbrado nuestros corazones, nuestras mentes y ahora podemos juzgar de acuerdo a tu palabra. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Bendice el día de mis hermanos aquí presentes. Bendice, Señor, el día en el que estamos hoy y que hoy podamos glorificar tu nombre como hijos de Dios. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te lo imploramos, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dirige cada día con esperanza y fe. Descubre la dirección de Dios en la palabra de hoy.